Buenos días, mis hermanos queridos. Una alegría siempre compartir con ustedes la palabra del Señor. Aunque un poquito lluvioso, pero se va a poner bonito. Y contento porque veo caras que no había cuánto tiempito que no venía, hermano. 2 meses, 3 meses. Pero ya está aquí nuestra hermana, ¿no? Y los demás hermanos, bienvenidos, ¿no? Todos alegres cuando nos reunimos. Porque hoy es el día sábado. ¿El día sábado de qué? Reconocer que Dios es nuestro Dios, que Jehová es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador y también nuestro Redimidor, ¿no? Quiero tocar un tema. Toda la semana, bueno, hace 2 semanas yo estaba buscando un tema, porque yo siempre lo hago porque tengo que tener varias predicaciones, porque en varios lugares lo hago. Y cuando me tocaba para yo decía, ¿qué tema? Ya lo tenía escogido. Pero yo antes de preparar un tema, yo le pido a Dios que sea Dios quien nos guíe, ¿no? Porque nosotros en realidad cuando abrimos su palabra y vamos a hablar palabra, es de Él, no es de nosotros. Yo siempre trato de que Él sea el que me guíe. Y yo le decía a Rosy, yo tanto que estoy buscando y no pillo. E incluso busqué libros, estaba preparando, ¿no? Y le pido a Dios que me ponga el tema y espero que de verdad sea un tema que sea provechoso para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Sí? Vamos a hablar sobre lo que Dios demanda de nosotros. Habíamos dicho en primera, ¿qué dice Pedro? Vuelvo a leerlo. ¿Se encuentra en qué? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, ¿qué dice? Sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios, para que tenga un trabajo, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tremendo, ¿no? Tremenda responsabilidad que tenemos nosotros. Pero quiero decirles, hermanos queridos, que esto lo que ahora tenemos, que esto lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, Dios quiso que fuera su pueblo Israel. Pero que a lo largo del tiempo, cuando salieron de Egipto, incluso mucho más antes, cuando Abraham, ¿se acuerda que a Abraham se le prometió que tu descendencia va a ser como las estrellas del mar? Y cuando salieron de Egipto, ya era el pueblo de Dios. Ya Dios había escogido a esa descendencia como pueblo. Pero tenía que tener ciertas características. Dios lo bendice a este pueblo, pero también le dice que si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. Pero si tú me desobedeces, tú tendrás esto también. Así que Dios escogió al pueblo de Israel para liberarlo. Lo sacó de Egipto, donde ¿cómo estaban? ¿Estaban bien? No, eran esclavos, donde el conocimiento de Dios en muchos de ellos se había perdido. Dios quería levantar ese pueblo y volverlo a introducir en el conocimiento de su Dios. Apreciado hermano, vamos a leer la palabra del Señor. Abran su Biblia, por favor. Vamos a ver esto. Vamos a documentarlo con la palabra de Dios. Génesis capítulo 17, versículo 7. Génesis capítulo 17. Y dice así. ¿Y qué le dice? Dios hablando a Abraham. Y estableceré mi pacto contigo. ¿Y con quién? Y con tu simiente después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser Dios tuyo y de tu simiente después de ti. Eso le dice a Abraham. Toda la descendencia que venía después de Abraham iba a ser bendita. Pero iba a haber una condición: que tenían que ser obedientes.
La obediencia en la palabra y en los mandamientos que Dios da es lo que hace la diferencia del cristiano. La obediencia. Y Jesús fue un ejemplo de obediencia. Fue un ejemplo que fue obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte y en la cruz. Por eso digo que la obediencia en la palabra del Señor es lo que va a hacer la diferencia entre el que es cristiano y el que dice ser cristiano. Yo quiero ser cristiano, yo no quiero decir que soy cristiano. Yo quiero vivir la cristiandad. Y le dice, y estableceré mi pacto. Entonces, un pacto es entre dos personas. Y si se rompe ese pacto es porque una de las dos personas que falló. El pueblo de Israel recibió ese pacto y Abraham dijo, yo lo acepto, humildemente. Y fíjense que el profeta Isaías, para no tener que hacerlo muy largo, abran su Biblia en el capítulo 43, del 1 al 5. Isaías 43. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Dice así. Ahora, ¿qué dice? Ahora pues, así dice ¿quién? Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, yo te guardé, yo te saqué, yo te perdoné, te puse por nombre, ¿y qué más? Y mío eres. Oiga, qué tremenda esta parte, ¿no? Que Dios pueda decir de nosotros eso. Hermanos, que Dios pueda decir, mío eres tú, yo te redimí, yo te conozco, por tanto eres mío. Es más, somos de Cristo. Pero ¿por qué nosotros somos rebeldes siendo que Él ya nos justificó, nos perdonó y se entregó a sí mismo por nosotros? Nosotros seguimos en una condición laudicente. No entendemos eso. En el 2 dice, y le da unas bendiciones, pues, ¿no? Cuando pases, porque era de Dios, porque era hijo de Dios, cuando pases por las aguas, ¿yo qué? Yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, hay que reconocer, eso era lo que era de Dios de Israel, su Dios. Mientras el pueblo era fiel, Dios era fiel con el pueblo. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Sebas por ti. Ahora el punto que me gusta, que dice así. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo esa promesa que inicialmente que se le hace a Abraham, Dios la está confirmando ahora. ¿Sí? ¿Quién la está confirmando? El profeta Isaías está diciendo lo que dice Jehová. Y el profeta Isaías, más o menos estamos hablando entre 600 años antes de Cristo. Habían pasado más de 900 años o 1000 años cuando se le dijo a Abraham. Jehová no es hombre para que mienta. Jehová no es hombre para que mienta. Jehová dijo y así fue. Hermano querido, y no solamente lo llamó para que sea bendecido, en la tierra, porque le dice, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir tu tierra, la matriz del animal voy a bendecir,
la tierra, la flora, todo lo voy a bendecir si tú eres fiel. No solamente le da las bendiciones materiales. Dios quería que también sea un pueblo santo. Y las bendiciones reales iban a venir por la obediencia y por la santificación que tenga el pueblo de Dios. Apreciado hermano, dice así en Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Deuteronomio capítulo 14. Dice así. Deuteronomio capítulo 14 dice, porque eres pueblo santo a Jehová. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular. ¿Para qué lo escogió? Para que sea un pueblo singular, especial, único. ¿Sí? Para que sea un pueblo especial, único, en todo lo que tenía que ser en la economía hebrea, en lo religioso y en la vida cotidiana. Era un pueblo único. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que está sobre la faz de la tierra. Dios quería que no solamente sea que el mundo pueda ver la prosperidad de Israel en lo material, sino quería que también pueda ver la parte, porque Israel fue un pueblo al que Dios le designó ser un instrumento para que el mundo pueda conocer la salvación a través de Israel. Hermanos queridos, hay algo muy importante que nosotros debemos entender en este momento. Que Dios quería que este pueblo sea un pueblo peculiar, que levante los mandamientos de Dios, que el mundo conozca a Dios cuando ve a este pueblo, porque este pueblo era el poseedor de que Dios le había dado el conocimiento. Y lo podemos ver en Éxodo 19:5. Los que tienen la Biblia y están siguiéndome, dice así. ¿Qué dice? Ahora pues, si obedecieres mi voz y guardares mi pacto, las bendiciones de Dios son condicionales. Sí. Las bendiciones de Dios son condicionales. Si me obedeces, tienes la vida eterna. Si no me obedeces, tú escogiste tu perdición. Ahora pues, si obedecieres mi voz y guardares mi pacto, vosotros, si obedecieres, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Tremendo, ¿no? ¿Cómo se refiere Dios hacia su pueblo? A ese pueblo de Israel. Y que también se refiere a su pueblo israelita espiritual. Que nosotros somos los israelitas espirituales, hermano. Por tanto, esas bendiciones también nos llegan a nosotros. Pero también, si somos desobedientes, también nos va a llegar. Y sigue diciendo el 6, vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel, le dice Dios. Tremendo, ¿no? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Vosotros van a ser ¿qué? Mi nación santa. Yo quiero sacarlo de ese grupo y quiero que la luz brille acá. Entonces vino Moisés, el 19:7, y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová
les había mandado. Apreciados hermanos, Dios quería que ese pueblo haya sido santo. Dios quería que ese pueblo sea peculiar y singular en la tierra. ¿Sí? Hizo un pacto con ellos. Les dio sus mandamientos, les dio su tabla de mandamientos. Pero ellos, ¿qué hicieron? No tardó demasiado tiempo cuando el pueblo rompió ¿el qué? El pacto. Rompió el pacto de Dios. ¿Se dan cuenta? Y cuando el ser humano rompe el pacto con Dios, queda como cualquier persona del mundo. Pero a un Dios así, aunque el pueblo se esforzó por desobedecer a Dios, Dios tuvo el cuidado de enviar mensajeros para amonestar al pueblo. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel con los mensajeros y con los profetas? Los mataban. Tú eres el que al profeta Elías le dijo un rey, ¿qué le dijo? Tú eres el que ¿qué? El que estás confundiendo al pueblo. Israel entraba en grande apostasía. La misericordia de Dios no lo salvaba en su pecado, sino que le enviaba ¿qué? Mensajeros para que el pueblo se arrepienta. Dios le mandaba mensajeros para que el pueblo se arrepienta. Porque el pueblo de Dios, ahora, hermanos queridos, llevándolo lo que decíamos en la lección, no me salva el título de cristiano. No me salva el título de ¿qué? De adventista. No me salva. Lo que me salva es cumplir el pacto que yo tengo con mi Dios. Y alguien me dirá, pero ¿cuándo yo hice el pacto? ¿Cómo hicieron? Cuando tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, tú hiciste un pacto con Dios. Tú no debes ser como el pueblo de Israel, que inmediatamente Dios le mandaba algo sobrenatural y ellos en ese momento creían, pero pasaban 2 días y otra vez andaban por sus caminos. Tú no tienes que ser así, hermano. Tú tienes que ser firme en lo que tú sabes y en lo que tú entiendes. El pacto que hizo con su pueblo en el Sinaí ha de ser nuestro refugio, dice el comentario bíblico. El pacto que hizo con su pueblo en el Sinaí ha de ser nuestro refugio y defensa. ¿Cómo? Ese pacto es mi refugio y mi defensa. Por obedecer o por desobedecer, es mi defensa cuando yo obedezco. La obediencia hace la diferencia. Apreciado hermano, este pacto tiene tanta fuerza hoy en día como lo tuvo cuando el Señor lo hizo con el antiguo Israel. O sea, tu pacto que tú haces con Dios tiene la misma fuerza como el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. ¿Qué dijo el pueblo de Israel cuando Moisés le dio las tablas? Eso dijo. Creyeron que por su fuerza el ser humano puede vencer. Ellos estaban acostumbrados a recibir órdenes y cumplirlas. ¿Eran esclavos o no eran esclavos? Y creyeron que las cosas espirituales se pueden manejar igual que las cosas materiales. Eso es imposible, porque la obediencia verdadera no viene de uno, porque uno no tiene nada para obedecer, sino el Espíritu Santo o Dios a través nos pone la fuerza para ser obedientes. Entonces ese pueblo creyó que estaba haciendo las cosas seculares y creyeron que las cosas seculares se pueden ser igual que las cosas espirituales. ¿Y cómo nos puede afectar a nosotros? Creyendo que estamos en el mundo
un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Creemos que son iguales. No. Ese pacto que tiene Dios tiene tanta vigencia como lo tuvo antes y le exige lo mismo y nos exige a nosotros como le exigió al pueblo antiguo. Hermano, pero teniendo tantas cosas, el pueblo, ¿cómo es que se pudo olvidar de su Dios? ¿Cómo es? Si Dios le había dicho que era su pueblo. ¿Cómo fue? Vamos a ver un punto en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Ahí estamos las bendiciones, ¿no? Ahí están las bendiciones. El pueblo, Dios le dio, si tú caminas por este camino, tú serás bendito. Pero si te olvidas de tu Dios y si tu pensamiento vuelve a Egipto, si tu pensamiento hoy día está en el mundo, esto será también. ¿Qué dice el 28:1? Acontecerá que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra sus mandamientos. ¿De quién? De Dios. Sus mandamientos que yo te prescribo hoy, o que yo te escribo hoy, o que te doy hoy. También Jehová tu Dios te pondrá en alto y sobre todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que empieza a salirse Israel de rechazar el pacto, el sacerdocio? Siendo que si Dios le dice, si oyeres. Entonces, ¿por qué se apartaron? Porque no oyeron. Oyeron para un día, oyeron para 2 días, oyeron para 3 días, pero el cuarto día ya no habían escuchado nada. Los que estudian cómo es el aprendizaje, dice que todos nosotros debemos ponerlo. Tenemos 2 hemisferios, y todos los conocimientos y lo que nosotros aprendemos lo tenemos en el lugar de la memoria a largo plazo. ¿Han escuchado hablar? Tenemos la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es la que, sin querer, queriendo, yo paso y un día, 2 días y se me olvida. Pero ustedes que han tenido alguna cosa bien significante en su vida, alguna cosa que les ha dolido, alguna felicidad, yo le apuesto que ustedes no se olvidan, porque eso ha sido grabado en su memoria a largo plazo. Los israelitas, ni porque vieron tanta majestuosidad, ellos no quisieron grabar eso en su memoria a largo plazo, porque caminaron y se fueron. Hermanos queridos, ellos creyeron que una obediencia a los mandamientos, ellos creyeron cuando dijeron lo haremos, ellos creyeron que una obediencia que nace del corazón corrupto puede ser la obediencia que Dios le llama. Una obediencia que no es santificada por el Espíritu Santo, puedo yo, esa obediencia que pasa por ese corazón no santificado puede ser la suficiente para alabar a Dios o para estar presente o delante de Dios. Pero no es así, hermanos. No es así. La situación fue que no oyeron. Por eso se desviaron. Y en el 19:8 de Éxodo, lo que el hermano dice, lo que el hermano respondió, 19:8 de Éxodo dice
Y todo el pueblo respondió a una diciendo: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo de Jehová. Moisés había rompido en su primera instancia que las tablas de los mandamientos. Después se fue otra vez para enseñarle. Y la segunda vez, Moisés se encargó en explicarle palabra por palabra, para que el pueblo no tenga después que decir que no entendió el decálogo de Dios. Pero parece que no lo entendieron. Porque a Canaán solo entraron ¿quiénes? 2. De los que salieron, 2. Pero parece que no lo entendieron, porque solamente entró Josué y Caleb de esa generación que salió. Las demás quedaron postrados en el desierto. ¿Era el propósito de Dios de que el pueblo muriese? No. El propósito de Dios era que lleguen en máximo un mes y medio a la Canaán y que disfruten lo que habían sufrido en Israel, en Egipto. Pero porque no oyeron la voz de Dios o no la llevaron esas palabras a su memoria de largo plazo, es que ellos se olvidaron de esas palabras. No voy a hablar de la ratificación, pero dice en Números, por favor, ayúdenme a ver esto, en el libro de Números. Quiero ir preparándolo esto para entrar a lo que nos toca a nosotros ahora. Números, capítulo 11, del 1 al 4, dice: y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y oyó Jehová, y se enardeció su furor, y se encendió en ellos fuego, y Jehová y consumió a los que estaban en un extremo del campamento. Ahora vamos a ver una cosa. No solamente fue la tibieza o porque no escucharon a Dios que vino su destrucción. También hubo una gran cantidad de personas que influyeron en el pensamiento de los israelitas. Hubieron personas que influyeron, extrañas o extranjeras, que influyeron en el pensamiento israelita. ¿Y quién eran esos? Los que salieron de Egipto no porque estaban convencidos, sino que salieron por temor. Porque habían visto las maravillas de Dios. Y su fe se basó en temor. Y esa fe que viene por el temor dura poco. Apreciados hermanos, la fe que viene a través del temor dura poco. Porque no está cimentada ¿en quién? En Cristo. Esta sociedad mixta también indujo al pueblo de Israel ¿a qué? A pecar, a rebelarse. Nosotros, en este tiempo, debemos saber con quién nos relacionamos. Hay un dicho que dice: dime con quién anda y te diré quién eres. Si yo me relaciono con una persona del mundo, voy a hablar como el mundo, voy a hacer las cosas del mundo, porque la influencia pega duro. Pero si me relaciono con la palabra, me relaciono con los hermanos, me relaciono con las personas que están buscando también igual que yo su salvación, pues también seré diferente. Los discípulos, bien decía ahora, no sé si fue ahora, los discípulos cuando Pedro fue agarrado, ¿qué le dijeron? Este es uno de ellos. ¿Qué los delataba que era uno de ellos? Si vestía lo mismo, tenía la misma barba, que su lenguaje. Uno cuando está en Cristo
vive diferente, come diferente, habla diferente y piensa diferente. Apreciado hermano, entonces este grupo de personas que no conocían a Dios y que tenían muchos dioses cuando estaban en Egipto, influyeron en el pensamiento de los judíos. Entonces hay una infidelidad. Entonces el pueblo de Dios se convirtió en infiel. Lamentablemente, el resultado final y las consecuencias de Israel de haber perdido el glorioso llamamiento que Dios le dio a Israel, el glorioso mandamiento, el glorioso trabajo que tenía Israel para con el mundo, fracasó. Fracasó porque el diablo se encargó en hacer fracasar. Porque el diablo siempre se encarga en hacer fracasar los planes. Dice, y algo muy importante, Israel se rebeló contra Dios. Llegaron a tal punto los israelitas que estaban haciendo los mismos pecados de los vecinos. Llegaron hasta poner a hijos, ¿a dónde? A entregar a hijos a Moloc. Llegó tanta la depravación del pueblo de Israel que empezaron a adorar dioses ajenos. ¿Ustedes se acuerdan del rey Salomón? Siendo un escogido, siendo una persona sabia que Dios le había dado todo, empezó también él a ¿qué? Uno de los ejemplos, él empezó a hacer ¿qué? Sacrificios fuera, porque sus mujeres eran paganas, influyeron en su espiritualidad. Apreciado hermano, la multitud de la raza mixta que había entre ellos, dice Números 11:4, y la multitud de la raza mixta que había entre ellos tuvo vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Dios les estaba dando alimento del cielo. ¿Quién? Vuelvo a decir, fueron influenciados por esa sociedad mixta, ese grupo de personas idólatras, ¿no? Influenciaron por dos elementos. Uno, por no tener la ley, no ponerla la ley de Dios en su memoria a largo plazo, fueron fáciles para ser influenciados por esas personas que no conocían a Dios. Entonces, mi hermano querido, lo que causó que fuese Israel infiel ¿a quién? A Dios. Vámonos, por favor, ¿a qué dice? Volvamos a Deuteronomio, capítulo 28, 1 al 14. No lo vamos a leer todo, por si acaso, ¿no? Deuteronomio, Génesis, Levítico, número de Deuteronomios. 28. Y ahí están las bendiciones. Que si Dios era fiel, si el pueblo era fiel, iba a bendir las bendiciones. Y lo encontramos en el versículo 2, claramente, en el 3, bendito el fruto de tu vientre, en el 5, bendito será tu canasta, en el 6 será bendito será tu entrar y bendito será tu salir. Pero también hay las maldiciones. En el 14 dice: y no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a derecha ni a la izquierda. Para que la bendición haya continuado, era que el pueblo tenía que andar ¿qué? Firme, obedeciendo. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda para ir tras dioses ajenos para servirle.
El pueblo tenía que marchar de acuerdo a los estatutos que Dios le dio. Fíjese por qué. Y será, el 15, y será que si no oyeres hoy la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que hoy te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y te alcanzarán. Eso te está diciendo, de seguro te va a llegar. Apreciado hermano, yo no sé cuál es la situación de cada uno de nosotros. De mí sé, o por lo menos intento saberlo, pero cada uno sabe cómo está su relación con Dios. Si nosotros nos apartamos, ya sea derecha o izquierda, de acuerdo a nuestros propios deseos humanos, nos va a alcanzar. El castigo nos va a alcanzar. Dios simplemente quiere que andemos en su camino. Dios quiere simplemente que andemos y que seamos obedientes, ¿no? Vino el castigo. El castigo que vino a Israel fue, definitivamente hubieron muchas tribus, muchos pueblos que invadieron. Pero el castigo más grande fue cuando fueron llevados 70 años ¿a dónde? A Babilonia. Vamos a ver qué dice Jeremías 9:15, por favor. Dice así, 9:15. Qué tremendo, ¿no? ¿Lo están viendo? Y dice así, Jeremías 9:15. Voy a ir al 13, por favor. Voy a volver al 13, 9:13. Y dijo Jehová, ¿por qué dejaron mi ley? Porque dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, que ellos, ¿qué dijeron? La obedeceremos y la guardaremos. Eso dijeron, Dios se la dio. Y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. ¿Está bien? No caminaron conforme a ¿qué? A la ley de Dios. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos. Dice, ni conforme a ella, antes se fueron tras sus imaginaciones de su corazón y en pos de los baales que les enseñaron sus padres. Ese pueblo que era ¿qué? Como Dios era el pueblo de Dios, era real sacerdocio. Ahora ¿qué había hecho? Había dejado eso y se había ido ¿qué? Tras de los dioses, tras los baales. Por eso es que viene la consecuencia. Y dice lo último del 15: por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo le daré ¿qué? ¿A comer qué? ¿Y cómo es el ajenjo? Amargura. Este pueblo ahora va a comer, va a saber qué es Dios. ¿Va a comer qué? Amargura. Y le daré de beber aguas de hiel, amarguras también. Y los esparciré. ¿Y los qué? Y los esparciré entre la gente que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que yo los acabe. Tremendo, ¿no? O sea, estamos presentando a un Dios de amor, estamos presentando a un Dios que perdona todo, que no importa cómo está tu vida, Dios te va a perdonar, no importa si fallaste ahora, Dios sabe tu corazón, Dios sabe tus intenciones. Y la gente dice, no, yo sé que Dios es bueno y que Dios mira el corazón, no mira las otras cosas. Pero aquí estamos viendo un Dios que aplica justicia, ¿o no? Aquí estamos viendo un Dios que aplica justicia. ¿Y dónde se cumplió esto? Los esparciré, dice. Cuando estuvieron en Babilonia, Dios los llevó a tierras que no conocían. Fueron gobernados por reyes que no conocían. ¿Sí?
Y después en el año 70 fueron esparcidos por la faz de la tierra porque Dios lo había dicho, porque habían negado ¿a quién? A Dios, a su ley. Y no solamente eso, porque también habían negado al Salvador del mundo. Ahora las consecuencias son: Dios es manso, es humilde, perdonador, pero también es justo. Tú no puedes seguir en la vida pecando y aferrarte a la promesa que Dios te perdona. Por supuesto que Dios te perdona. ¿Y quién te ha dicho que tú tienes la vida comprada? El tiempo de gracia se acaba cuando tenga que acabarse, pero también se acaba cuando yo desciendo cuando Dios me llama a dormir o me llama o cuando muero, en otras palabras. Ya no tengo más oportunidades. Ese es el Dios justo, ese es el Dios de amor que lo bendijo, que lo iba a poner en la cima. Pero si eran desobedientes, también, y viendo todo lo que Dios había hecho, ¿cómo se puede ser desobediente? A veces yo me he preguntado esas palabras. Por eso, hermano querido, que te estoy diciendo ahora te digo, y tú lo sabes, que nosotros los que tenemos mayor luz que Dios, por la gracia, Dios nos ha dado más luz. Esta iglesia tiene luz. También seremos mayormente responsables. ¿Sí? Vamos a ser más responsables que aquellos que no conocieron o que no tuvieron la experiencia o que nunca se sentaron un sábado a escuchar un sermón para reconocer que el sábado es el día del Señor. ¿Sí? Tenemos más experiencia. ¿Por qué a Satanás la sierva del Señor dice que a Satanás no se le hizo provisión por su pecado? Por nosotros sí se ha hecho la provisión, ¿no? Que era Cristo. Pero por Satanás no se hizo la provisión por el pecado. ¿Saben por qué? No. Satanás se arrepintió varias veces, pero de boca. ¿Sabe por qué? Porque Satanás se rodeaba, ¿dónde? ¿Cómo dice? En las piedras preciosas. Él se vestía de la magnificencia de Dios. Él estaba junto y conocía y podía ver el amor tan grande de Dios, y aún así se rebeló. Por eso a él no se le hizo ninguna provisión, porque él supo a lo que se estaba revelando. Pero nosotros, hermanos queridos, y estoy hablando los guardadores del sábado, tenemos más luz, no porque seamos mejores, no porque seamos mejores que los que están afuera, sino porque el Señor así ha querido darnos luz. ¿Saben qué? Y muchos de nosotros la estamos despreciando. Y muchos de nosotros la estamos despreciando. ¿Se dan cuenta? Entonces, que no sea el caso que nosotros nos quedemos en medio camino, porque seremos más responsables por aquellas personas que nunca conocieron. ¿Se dan cuenta, hermanitos queridos? Dice así: y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni su padre conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que se mueran, hasta que terminen. Ahora nosotros, no, pero nosotros somos mejores que los de ese tiempo. Pero nosotros somos mejores que los israelitas. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 11, 17 al 18? Vamos a ver si nosotros somos mejores. ¿Qué nos da el ejemplo el apóstol Pablo? 11, 17 y 18. Escuchen esta palabra, me gusta esta palabra. Escuchen esto. Si alguna de las ramas fueron quebradas, y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, o sea, nosotros los gentiles, en otra palabra, que estamos insertados a lo que Dios había hecho inicialmente, ya siendo olivo silvestre fuiste insertado entre ellas y fuiste hecho
partícipe con ella de la raíz y de la savia del olivo. El pueblo judío era que había llegado, ellos tenían el conocimiento de la verdad, pero no la andaban. Y nosotros, ahora por eso es que el apóstol dice, ustedes, porque ahora en Cristo no hay ni qué, ni varón, ni hembra. Ahora somos diferentes. Pero el evangelio vino a través de ¿quién? Dios lo reveló a los judíos. ¿Nosotros somos más mejores que ellos? No, porque mire lo que dice el 18. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y el 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, en este caso a los judíos, mira, no sea que a ti tampoco te perdone. O sea, nosotros no somos mejor que ellos y no estamos en mejor condiciones que ellos, ni con ellos ni con los de afuera. Para que estemos en condiciones aceptables a Dios tenemos que cumplir lo que Él nos dice. A ellos se les dio, pero ellos no cumplieron. A muchos cristianos se les da, pero solamente cumplen 9, cumplen 7, cumplen 5, de acuerdo a cómo está en ese momento su espíritu. Pero el que es de Dios cumple lo que Dios le ha dicho para el ser humano. Apreciado hermano, Dios también nos llamó a ser santos. Ahora, como lo llamó a ese pueblo, pero ese pueblo rechazó, ahora Dios nos llama a nosotros que somos olivos silvestres. Nos llama ¿para qué? Para ser santos también. ¿Qué dice primero de Pedro? Que es mi versículo de introducción. Pedro nos dice eso. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar. Este es tu propósito en la vida, hermano querido. Anunciar ¿qué? Las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas admirables a la luz. Apreciado hermano, eres tú ahora. Ahora tú eres el israelita espiritual con un propósito para levantar la bandera del propósito original que tenían los judíos. Tú tienes que levantar la bandera ensangrentada de Emanuel hoy. Tú tienes que levantar la bandera de Jesús. Tú tienes que levantar la bandera y decir que realmente que somos un linaje escogido, no porque seamos mejor que ellos, sino porque le plació a Dios hacernos así. Le plació a Dios que nosotros sepamos que su santa ley, le plació a Dios que nosotros comprendamos estos misterios hasta donde se nos ha revelado. Pero le plació a Dios enseñarnos, ¿pero para qué? ¿Para que se quede aquí? No. ¿Para qué? Para que anunciemos. Somos real sacerdocio. Yo siempre veo en muchos lugares, no voy a decir, y ya sacan este versículo. Nosotros somos real sacerdocio. Así orgullosamente como que nosotros por nuestro corazón podamos ser real sacerdocio. Dios nos hace real sacerdocio porque somos obedientes a su palabra. Porque hemos recibido ese bautismo del Espíritu Santo. Por eso nos hace real sacerdocio. Pero hay algunos que levantan el pecho y cuando vemos son igual que el mundo. Real sacerdocio, nación santa. Y es santo porque somos ¿qué? Separados del mundo. Porque vivimos en el mundo pero no somos del mundo. Hay una diferencia. O por lo menos debe haberla. Porque si no la hay, porque si hacemos como está el mundo, vamos de rodillas. Porque en algo estamos fallando. Porque tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Y quiero ver, para terminar, las características de ese real sacerdocio. ¿Sí? Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1.
¿Cuál es la? 7:1. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Así que, hermanos, teniendo tales promesas, ¿cuál? Esa promesa que hoy día se hablaba en la lección de escuela sabática, ¿cuál? La promesa de ¿qué? De la redención, que cuando Cristo venga por segunda vez nos va a dar ¿qué? La redención va a llevarnos, porque nuestros pecados ya fueron ¿qué? Perdonados. Entonces cuando Cristo venga nos viene a dar ¿qué? El pago por la obediencia. Y el pago por la obediencia y serle fiel, ¿qué es? La salvación eterna, la vida eterna. Eso es. Así que, hermano, teniendo tales promesas, esas promesas que si soy fiel heredaré el reino de los cielos, limpiémonos de ¿qué dice? De toda inmundicia, de todo pecado, de la carne, de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, todo lo que viene material, todo lo que me separa de Dios, debo limpiarme. Aquí lo llama inmundicia. El apóstol Pablo decía, hay algo que yo quiero y eso persigo: conocer y seguir conociendo ¿a quién? A Dios, a Cristo. Eso es lo que nos va a santificar, hermano. Eso es lo que nos va a crear personas aprobadas para el reino, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No esa santidad falsa, no esa santidad que me pongo como se ponen los monjes antiguos, ¿no? No, eso no. Una santidad que viene ¿de dónde? Desde el corazón, que es una consecuencia de temerle a Dios, una consecuencia de amarle a Dios, de obedecerle, de vivir una vida en comunión, una vida en santidad. Esa es la característica para ser un real sacerdocio. Sí, hermano querido. Comentario bíblico con respecto a este punto dice así: estos gloriosos privilegios se pierden cuando se permite, ¿cuáles privilegios? El privilegio de la santidad y de la salvación se pierden cuando se permite que la impiedad y la impureza entren en la vida. Esa esperanza gloriosa se puede perder cuando dejo que la impureza, la impiedad entren en mi vida. ¿Sí? Pues descalifican al hombre para ser hijos de Dios. ¿Qué lo hacen? Lo descalifican. No aprueban para ser hijos de Dios. Para que los creyentes participen de una relación íntima con Dios, deben experimentar la limpieza continua que efectúa el poder de Dios y también el constante crecimiento del carácter cristiano. Para entonces yo necesito esa limpieza que viene ¿dónde? De Dios. Esa limpieza que la voy a tener orando. Esa limpieza que la voy a tener pidiendo perdón por mi falla y mi pecado. Así limpio mi corazón. Esa limpieza que viene a través cuando yo leo la palabra del Señor y me entero de lo que Dios me está amonestando. Y leo lo que y veo mi pecado en esa lectura y pido perdón. Así voy limpiando mi vida. Limpiémonos, dice. No podemos limpiarnos a nosotros mismos, pues no hay un poder inerte en el hombre para eliminar ese pecado. No podemos limpiarnos a nosotros mismos. Pero sí podemos pedirle al ayudador, al consolador, que pueda hacer ese trabajo por nosotros. Podemos pedirle ¿a quién? Al Espíritu Santo que trabaje en nuestro corazón y que nos dé esas ganas, ese poder de reconocer que le he fallado. Eso puedo hacer.
Puedo abrir mi corazón y pedirle, Señor, he fallado y necesito que tú puedas enderezar mi vida. Eso sí puedo hacer. Apreciaron. El creyente puede llegar a la santidad únicamente si permite que Dios obre en él y por medio de él. Abrir mi corazón como lo hacía David y decir, Señor, he pecado, no lo quiero volver a hacer más. Dame esa fuerza para poder ser más que vencedor. Cada uno de nosotros tiene una dificultad, ¿sabe? Cada uno de nosotros tiene una lucha constantemente. Cada uno de nosotros, yo no sé cuál es de cada uno, pero con la ayuda de Dios podemos ser más que vencedores. Hermanos, y lo que dice en Efesios, yo creo que eso no tampoco ya está con nosotros. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Por eso dije, yo creo que ya esos pecados más notorios ya casi nosotros, o por lo menos nosotros ya no lo tenemos, aunque tenemos otros defectos, ¿no? Por eso debemos, Efesios 5:3. Y algo muy importante, y con esto termino. La característica de un sacerdote en este tiempo. Cuando vemos que hay muchas iglesias, cuando vemos que hay iglesia en cada esquina, cuando usted va para el norte y cuando está más yendo para el más estado del norte, los pueblos, siempre hay sus iglesitas y uno dice, va, qué pueblo más religioso, ¿no? Porque es bastante religioso. Cuando hay sin número de religiones, cuando la verdadera fe ha sido que, cuando la verdadera doctrina ha sido perforada, cuando se han hecho dioses de diferentes formas, cuando la ley de Dios ha sido penetrada, ¿por qué? Por leyes humanas. Cuando la religión se la ve desde el punto de vista individual de las personas, yo creo que estoy bien. Si no le hago a nadie mal, yo estoy bien. Cuando creen que es por obra de cada uno de nosotros o por lo que pensamos, estamos siendo un real sacerdocio. Y con último dice, esta es una característica también, Apocalipsis 14:12. Eso ustedes se lo saben de memoria. Y eso nos separa. Y eso hace la diferencia. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esto no hace la diferencia. Esto debería hacernos la diferencia a todos los que creemos en la pronto venida del Señor. Esto es lo que hace la diferencia a los que creemos en el santuario. Esto es lo que hace la diferencia a los que creemos en el sábado. Esto es lo que hace la diferencia con el mundo religioso. ¿Qué dice? Aquí está ¿qué? La paciencia de los santos. Aquí está ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y viven y tienen la fe de Jesús. Esto es lo que hace la diferencia en este tiempo al cristiano. No hay 9 mandamientos. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios. Estos son los real sacerdocios para este tiempo. Los que meditan en tarde y mañana, los que meditan toda su vida, los que ven su corazón, los que piden ayuda a Dios para cambiar, esto es real sacerdocio. Estos son los que guardan los mandamientos y tienen ¿qué? Y tienen y viven la fe de Jesús. Porque yo puedo saber la fe de Jesús, pero no vivirla la fe de Jesús. Porque son dos cosas diferentes. Yo sé que Jesús se levantaba temprano y oraba al Padre. Y su fuerza venía ¿de quién? Del Padre. Pero la sé. Pero la tengo que vivir yo también tener esa fe. Yo también tengo que hacer lo que Jesús hacía para tener poder y vencer al enemigo. Por eso, mi hermano, te digo, la observancia, dice,
de los mandamientos de Dios, producirá en nosotros un espíritu obediente. Hay otra parte que dice ahí en el comentario bíblico: guardar el sábado te habilita a obedecer todos los demás mandamientos. Y en esta carta del 31 de 1898 dice: su señal de este remanente es clara: guarda los mandamientos y el día de reposo. El que guarda el día de reposo, guarda toda la ley. Apreciado hermano, este es el real sacerdocio, el que hace diferencia. Yo los invito, y me invito a mí también, a analizar nuestra vida. Si los mandamientos están en nuestra mente a largo plazo o están en la mente, en el cerebro a corto plazo, que salimos de aquí y nos olvidamos. ¿Sí? Hagamos de Dios lo primero y lo último todos los días. Y reconozcamos que es a través de Él en que yo tengo la victoria. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a orar así como. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo es tu nombre, Padre. Aquí unos cuantos de tus hijos, Señor, para reconocer que somos pecadores en primera instancia. Señor, sabemos que tenemos todavía algún defecto de carácter y queremos que tú nos ayudes a vencerlo. No podemos hacerlo por nosotros mismos, no tenemos esa fuerza para hacerlo, Padre, pero yo sé que si tú nos socorres, seremos más que vencedores. Queremos presentar nuestro corazón limpio, queremos presentar nuestra vida limpia, pero necesitamos del gran consolador, del gran ayudador, para vencer cada uno de los obstáculos. Sabemos que vivimos un tiempo tan peligroso, Padre, cuando la sana doctrina ha sido cambiada. Sabemos que vivimos un tiempo de extrema peligro, pero también sabemos en quién hemos creído, Padre. Y danos la fuerza para vencer cada día, cada instante. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que tenemos tantos problemas físicos, pero también tenemos problemas espirituales. Tú puedas ayudarnos. A los hermanos que nos están viendo, también ayúdalos. Las familiares de aquellos de mis hermanos que están aquí, pero que están en sus casas o en otros lugares, tú, Señor, también a ellos. Ayúdalos, Padre, a los familiares de cada uno de nosotros. Tú muéstrales la verdad y tú muéstrales la verdadera urgencia, Padre. Perdona nuevamente, te pido. Perdona nuestros pecados, Padre. Y que mis palabras no sean mis palabras, Señor, sino que cada uno pueda sacar algo en el corazón que nos ayude a cambiar a todos. Te pedimos, Señor, nuevamente, que perdone nuestros pecados. No nos cansamos de pedir perdón, Padre. Asimismo, Señor, que estamos terminando este culto, Señor, también pedimos por los alimentos, que tú bendigas, Señor, las manos de los que la hicieron. Bendícelos, Señor, y cuídanos a cada uno de nosotros y a nuestros hermanos que están en ese congreso. Tú derrámales bendiciones y tus verdades, Señor, ponle en su cabeza y afiánzalo, Señor, para que ellos después vengan y nos enseñen también. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.